Bien, pues hace 8 días, tratando de recordar un poquito, estuvieron viendo los métodos de aprendizaje que utilizaba el Señor en su tiempo. Y bueno, veían que eran muy diferentes a los que ahora, en la actualidad, estamos llevando con nuestros niños, ¿verdad? Eh, pero también podemos rescatar ahí algunas cosas buenas, ay, perdón, es que estoy arreglando aquí, algunas cosas que Jesús utilizaba y que ahora en nuestros tiempos podemos utilizar también, podemos seguir practicándolos y que van a ser de mucha bendición para los grupos de niños. Bueno, como manera de repaso rápidamente, vieron cómo Jesús no utilizaba siempre una misma clase, sino que él siempre daba diferentes temas. No se regía a una limitación previa de tiempo para enseñar, es decir, ahorita nosotros a lo mejor sabemos que tenemos, no sé, 40 minutos, una hora tal vez de clase y es como nuestro tiempo que tenemos, ¿no? Para preparar. Pero el Señor Jesús no era así, Él no tenía una limitación, Él enseñaba el tiempo que fuera necesario. Su enseñanza surgía de una manera espontánea, no era como que hubiera una preparación como nosotros la tenemos, ¿no? Semanalmente. Su preparación de sus clases, de sus enseñanzas, eran basadas en la oración. Siempre en la oración, el padre le decía que era lo que tenía que hablar, que era lo que tenía que enseñar, y esa era su manera de preparar su clase, su manera de saber qué era lo que él iba a enseñar. Otra de las situaciones era que las actividades de aprendizaje eran actos de la vida real, cosas que él veía ¿Qué? que vivían en ese tiempo y las usaba para poder enseñarles, ¿no? Basado en lo que ellos estaban viviendo. ¿A Y dónde bueno, vamos? pues de ahí también vieron Una las chocolate. diferencias que hay en la manera de enseñar ahora en nuestro tiempo. Vieron algunos principios de enseñanzas aplicados por Jesús. Y entre ellos vieron la sorpresa, el hecho de que los alumnos no sabían, o los que iban a escuchar su palabra, no sabían eh, qué era lo que les iba a hablar. Era una sorpresa. Era ay, por ahí alguien tiene su audio, ay, ya creo que ya lo silencié. Era una sorpresa la clase que él les iba a dar, la enseñanza que él les iba a dar. Y eso es bueno, ¿sabes? Porque cuando nosotros llegamos y los pequeños no saben de qué se les va a hablar, llegan como que con esa expectativa, con esa emoción de saber qué es lo que van a aprender en esta ocasión. Otra cosa era la variedad. Este es un tema que a lo mejor sí quiero un poquito ahondar en esto. Dice la variedad, sus temas eran diferentes. Quiero ahondar en esto porque algunas me han hecho el comentario. Yo tengo, junto con mi hermana, hemos visto una manera de dar clases. Tengo algunas series de niños que hemos estado realizando entre mi hermana y yo. Las tenemos ahí y son en las que hemos estado trabajando. En algunas ocasiones, cuando se agrega clases a las diferentes misiones, repetimos esas mismas series que ya dimos en la iglesia. Y algunas me han hecho el comentario de que es que se les está dando lo mismo, es que ya lo vieron, es que hay niños que nos dicen que ya fueron el domingo y ya lo escucharon y así. Y yo les he comentado, sé que ahorita, más bien, quiero que sepan que ahorita nos hace falta mucho. Ustedes como maestras, nuestro propósito es que en algún momento ustedes puedan hacer sus clases, puedan desarrollar sus series, porque la verdad es que es una carga de trabajo fuerte y como estar preparando series para cada misión, para cada iglesia, es un poquito pesado.
y por eso es que nos hemos llevado con estas series que tenemos. Yo les he dicho, tratemos de meter también nuestra, ¿cómo se dice?, espontaneidad, nuestra creatividad, que cuando aún se esté dando la misma serie, le podamos dar otros sentidos. Yo les he dicho muchas veces, como mujeres se los voy a comentar, por ejemplo, Proverbios 31. ¿Cuántas predicaciones de Proverbios 31 hemos escuchado? Muchísimas, muchísimas. Vamos a muchas iglesias y decimos, oh, y otra vez esto. Yo creo que no. Más bien es como que cada vez que escuchamos aprendemos algo nuevo. Dios nos enseña algo nuevo, porque cada pastor tiene su manera de predicarlo, su manera de enseñarlo, y así debe de ser con nosotras. Aunque volvamos a enseñar el mismo tema, tenemos que darle un enfoque diferente siempre, de acuerdo a la necesidad del lugar en el que están. Es muy diferente la necesidad, por ejemplo, de la iglesia los domingos a la necesidad de la misión, por ejemplo, en San Juan Zeta, en Cuautitlán Izcalli, en Querétaro. Son diferentes las necesidades que tienen los pequeños. Entonces, basado a eso, es que debemos de dar nuestras clases, ¿sale? Entonces, cada que tengan que repetir una clase, no se limiten a decir, es que ya lo vimos. No, mejor denle un sentido diferente. Claro, sin salirnos del enfoque que es la palabra, pero tratar de hablarle a los niños conforme a su necesidad, ser sensibles a la necesidad que hay en donde estamos impartiendo nuestra clase. Y bueno, para no detenerme tanto, también otro punto que vieron es lo conocido para perdón, que Él era el Señor del día de reposo. ¿Qué más? El número 4, la participación, el poder hacer que los pequeños participen, el poder hacer que los pequeños también entren, interactúen dentro de la clase, que no sea solamente hablar y hablar y hablar y hablar, sino que ellos también puedan interactuar, puedan preguntar, puedan opinar y a través de eso también ellos puedan aprender. Otro punto que vieron es de la relación. Predica el arrepentimiento cuando yo nací a Juan el Bautista. Bueno, yo creo que eso no me quiero meter mucho. Número 6, la individualidad. Esto también es importante. Cada alumno era diferente en su carácter. Cada una de nosotras como maestras tenemos alumnos diferentes. Todos son diferentes. Aquí hay unos ejemplos. Dice, Pedro lo caracterizaba su fe. A Tomás sus emociones, a Juan su grado de percepción, y así cada uno tenía un carácter diferente. Así es nosotros. Los niños que tenemos a nuestro cargo, todos tienen un carácter diferente. Tenemos a no sé, voy a poner este ejemplo para no tomar otros, un Danilo, inquieto, ¿no? Un Danilo que no puede estar sentado 5 minutos, tiene que estar él activo, porque si no, se pierde. Tenemos una Camila completamente diferente. Una Camila que ella puede estar escribiendo su clase, mientras usted le están dando su clase, ella está haciendo dibujo de lo que está entendiendo, no sé, tenemos otro, no sé, Juanito, que se aburre bien rápido, ¿no? O así, tenemos diferentes niños, o tenemos otro que es una balita, ¿no? Y que no obedece, y que por más que le decimos siéntate y siéntate, él no obedece. Pero aquí nos dice que Jesús identificó cuál era el proceder y el carácter de cada uno de ellos y los trató adecuadamente previo su conocimiento. Y eso es lo que nosotras como maestras debemos de hacer. Si ya captaste que Danilo no lo puedes tener sentado 5 minutos, implementa algo para que lo puedas tener, ¿no? Bien. Si ya captaste que a Camila le encanta escribir y hacer dibujitos, implementa algo y así, ¿no? O sea, cada uno tenemos que ver su carácter, su proceder y poder tratar adecuadamente a cada uno de ellos. Y bueno, vamos al punto 8, que fue donde se quedaron.
y que es ya entrar a mi tema, ahora sí. El punto número 8 es la voz. Dice aquí que al Señor le gustaba tanto enseñar que utilizaba su voz con maestría. Es decir, él habló con un tono de conversación en voz baja, otras veces con voz fuerte. Al tratar a los fariseos era voz fuerte, era diferente. Al tratar a Pilato, al sumo sacerdote, etcétera, siempre eran formas diferentes de usar su voz. Esto es adecuar la voz, conversar o gritar cuando las circunstancias lo ameriten. Y al decir gritar, no me refiero a que, chamaco, cállate! No, sino gritar, a lo mejor decir, ¿verdad que ustedes se entienden? O sea, decir la frase que siga, a lo mejor levantando tu voz, para que los niños reaccionen, ¿no? Porque a veces ya están en otra cosa. Entonces no podemos a lo mejor decir, oye, Juanito, pon atención, oye, Danilo, siéntate. Utiliza tu voz. Para que no estés regañando todo el tiempo, utiliza tu voz. Cuando sea necesario, levántala. Levántala y pues van a voltar así como que, ay, ¿qué pasó? ¿No? Y vas a volver a llamar su atención. O si escuchas mucho ruido de repente, esto, por ejemplo, en la escuela secular también se hace. Cuando hay mucho ruido, se les dice a los alumnos, a ver, yo no voy a gritar. Yo ya me cansé de gritar, me lastimo mi voz, yo voy a hablar quedito y ustedes tienen que hablar quedito. Tienen que estar en silencio para que me escuchen, porque yo no puedo estar gritando. Y entonces los niños se quedan callados así como que... Y tienes que usar diferentes situaciones para captar la atención de los niños. Con los chiquitos a veces es como que, traigo un, no sé, se me ocurrió ahorita, me encontré esto aquí de Camila. Disculpen, bueno, le voy a este equipo, ¿va? Pero bueno, es bueno. No sé, sacar un muñequito. Y miren, aquí ya llegó Pedrito. Y Pedrito les va a platicar una historia. Y sacar así cualquier cosa. Incluso hay una forma, mi esposo lo usaba mucho, con un papelito. Él doblaba el papelito, recuerdo, lo hacía como una tira larga y así con una pluma, pum, le hacía dos ojitos, una boca y decía, ya llegó Juan Papel. Y usaba Juan Papel, ¿no? Y movía Juan Papel y los niños así, súper atentos porque llegó Juan Papel y cosas así que debemos de ser creativos, debemos de utilizar en el momento para poder llamar la atención de los pequeños. Siempre usemos nuestra voz. No se trata de hablar siempre en el mismo tono, porque si siempre lo hacemos igual, es cuando los aburrimos, es cuando ya se desesperan y ya empiezan a hacer otras cosas. Siempre debemos de estar cambiando nuestra voz, nuestro tono y nuestro volumen en toda nuestra clase. Utilicemos diferentes volúmenes, diferentes tonos. A veces no sé decir, si va a hablar un hombre, a lo mejor tú habla como un hombre. Es que Juan dijo y habla como hombre y vas a atraer su atención. O habló una mujer. Sí, yo también, ¿no? O cosas así. Tenemos que siempre estar innovando con los niños, ¿no? Llamando su atención. Por eso en la palabra de Dios dice, tenemos que hacernos como niños. Entonces, nosotros como maestras también a veces tenemos que hacernos como niños, bajarnos al nivel de los niños con los que estamos tratando. Por ejemplo, yo veo en cunero, ahorita vi aquí a Jenny y me acordé. De repente yo entro al cunero y las veo tiradas en el piso jugando con los niños. Y eso es bueno, porque a los niños les gusta que estén ahí con ellos, ¿no? Que se bajen a su nivel. Las veo, ahí con las pelotas en el piso, con los juguetes, y eso a los niños les gusta, que sus maestras estén ahí con ellos, ¿no? O por ejemplo, a las que están en las banquitas de piedra, también las veo que de repente están paradas, de repente están sentadas, de repente, o sea, como que tratan de cambiarle. Siempre tiene que ser así. Aún saben también en qué, en el acomodo de sus sillas. No voy a decir de su salón porque no tenemos salones, ¿verdad? Pero en el acomodo de sus sillas, en el acomodo de sus mesas, hacerlo diferente. A lo mejor hoy no nos vamos a sentar en sillas, hoy nos vamos a sentar en el piso, ¿no? O cosas así que sean diferentes para los niños, que no siempre
sea lo mismo, que ay, ahí vamos otra vez, ¿no? Sino que siempre sea algo diferente para ellos. Punto número 9, el tiempo. Para enseñar se tomaba un tiempo determinado. Dio lecciones con duración corta. Les voy a poner algunos ejemplos y quiero que me acompañen al libro de Juan. Lo voy a buscar aquí en mi teléfono porque no lo abrí, perdón. En el libro de Juan, Juan capítulo 12, versículos del 1 al 12. Juan 12 del 1 al 12. Ay, perdón. Sí está Norma, ¿ah? Ah, sí. Es que acabo de ver un mensaje que me enviaste, Norma. Perdóname, es que como empiezo la clase, si me mandan mensaje ya no los veo hasta que termino la clase. Entonces, perdónenme si a veces no les doy entrada o algo porque no reviso ya los mensajes. Pero ahorita que abrí mi Biblia aquí vi el mensaje, pero ya vi que Norma ya está dentro. Y también les pido puedan prender sus cámaras para que yo las pueda ver que ahí están. Acuérdense que ya les habíamos dado esta indicación de tener prendidas sus cámaras, por favor. Y bueno, vamos a Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, perdón, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús venían a Jerusalén. Este es un ejemplo de una enseñanza, una lección muy corta, como de un comentario que hicieron, este, Dios sacó una enseñanza y les dijo, ¿verdad? A ver, espérense, o sea, a los pobres los van a tener, pero a mí es el único día que me van a tener aquí. Entonces, déjenla actuar como está actuando. Y de eso sacó una enseñanza. A veces nosotros vamos a tener que hacer así. Las clases de los domingos, perdón, como maestras de iglesia infantil, siempre hay una planeación, siempre hay una serie y apuesta que se va a dar. Pero va a haber ocasiones en que a lo mejor como maestras de iglesia infantil se les va a pedir apoyo para otra situación, no sé, les voy a poner un ejemplo. De repente se da una junta, voy a poner este ejemplo, ¿no? Se da una junta, antes de empezar la reunión de los domingos. Pero los niños andan ahí muy inquietos y no dejan a los papás estar en la reunión y no sé. Y de repente el pastor se encuentra a Judith por ahí que va pasando. Le dice, Judith, apóyame, porfa, junta a los niños en lo que yo tengo la junta con los servidores, júntame a los niños que andan aquí y dales algo para que puedan los papás atender la junta.
Entonces en ese momento tiene Judith que decir, no, no, que no sea el que ustedes digan, es que no estoy preparada, es que ¿qué les enseño? Es que me hubieran avisado la semana pasada. O sea, a veces no se puede avisarles la semana pasada, porque son cosas que se dan en el momento y siempre tenemos que tener algo listo. O como lo hacía Jesús, o sea, en ese momento sacar una enseñanza, ¿no? De decir, ok, sí, ahorita yo le enseño algo y voy a hablar de cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Y pum, de ahí sacan una lección rápida, corta, y les enseñan algo a los pequeños. Que sean unas maestras siempre dispuestas, que no sea como que, ay, no, pastor, mejor dígale a Jenny. Jenny como que sí tiene esa facilidad. Creo que a ella sí, sí se le da. A mí me tienen que avisar una semana antes. No, siempre tenemos que estar dispuestas, chicas. Siempre tenemos que, en ese momento, aunque no te hayan avisado, decir, ok, sí, ahorita yo veo, porque se supone que tenemos una comunión constante con el Señor y como lo decía aquí, ¿no? O sea, a través de la oración, también Dios da palabra, Dios da temas. Entonces, a lo mejor cuando tú estás en la oración, de repente Dios te pone algo del amor, ¿no? Y ese día te pidieron hablar con los niños, Dios me habló acerca del amor, entonces yo también les voy a hablar a los niños de eso. Y así tenemos que ser siempre estar así prestas para enseñar. Y el tiempo, también saber que a veces pueden ser enseñanzas cortitas, de una frase sacar una enseñanza, o a veces también de tiempos medianos, ¿no? De duración mediana. Y aquí les voy a dar solo la cita, no se las voy a leer para no tardarnos tanto, de una enseñanza mediana. Está en Lucas capítulo 5 versículos del 29 al 39. Y a veces también va a haber enseñanzas de larga duración. Y esta la podemos observar, un ejemplo, en Lucas 5, del 17 al 26. Por ejemplo, también cuando hay reuniones de matrimonios. Aquí en Zumpango eso nos ha costado un poquito de trabajo por cuestiones de que algunas viven retiradas, por cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero normalmente en las reuniones de matrimonios, en las reuniones de diáconos, por ejemplo, porque siempre hay niños, en todos lados hay niños. A veces en las reuniones de diáconos, de matrimonios, de servidores, se necesitan maestras de niños. A veces no hemos hecho ese llamado, vuelvo a repetirles, porque viven lejos o porque trabajan o cosas así. Pero a veces son reuniones que duran hasta 2 horas, 3 horas. Por ejemplo, ahora en el congreso donde vino el pastor Carlos y su esposa Berta, eran tiempos largos que ustedes tenían que estar con los niños y tienen que estar preparadas para esos tiempos largos, ¿no? Dar clase, dar una actividad, cantar, un juego, ir preparadas para ocupar su tiempo con provecho y que los niños también estén pues no se les hace como que, ay, ya se tardó mi papá, ay, el pastor se tarda un montón, ya que le corte o así, ¿no? Sino que ellos puedan estar a gusto también en ese tiempo, ¿no? Es lo que se pretende con ustedes como maestras. Y bueno, también de acuerdo a la edad, a las circunstancias, también tenemos que adecuarnos, porque a veces podemos estar en un lugar donde hace mucho calor y dices, híjoles, que no van a aguantar. O un lugar donde hace mucho frío y cómo los voy a tener en el frío, o puede haber, puede ser un tiempo en el que a lo mejor los niños no comieron y ya están con mucha hambre, o también preparar como un aperitivo o cosas así, ¿no? Siempre estar preparadas para todo. La mayoría de las que estamos aquí, ay, déjenme ver, bueno, no la mayoría. Iba a decir, la mayoría de las que estamos aquí tenemos hijos, pero no, tengo varias que apenas se casaron o que son solteras o cosas así, ¿verdad? Pero que siempre estemos preparadas, ¿no? Como mujeres tenemos ese instinto de saber las necesidades de los pequeños. Pedirle a Dios, ayúdame, Señor, dame ese discernimiento para entender las necesidades de los pequeños.
y saber qué es lo que tenemos que implementar en cada una de nuestras clases. Mm, Punto número 10, el contacto. El contacto. Dice aquí que Jesús pasaba el tiempo necesario con sus alumnos. Valoró el contacto personal para orar, ministrar, enseñar, etcétera. Y eso también es algo bien importante, maestras. A veces solamente pasamos tiempo con nuestros pequeños el tiempo de la clase, que es los domingos, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí en Zumpango es a las 11 empieza el tiempo de alabanza, están con ellos en ese tiempo de alabanza, luego más o menos como a las 12 empieza la clase, de 12 a 1:20 más o menos es el tiempo que están ahí con ellos, ¿verdad? Dando clase y con actividades y así. Pero muchas veces ese tiempo solamente es para eso, no podemos tener como que ese contacto personal y directo con cada niño, sino es en grupo. Pero es importante que de repente busquemos tener también ese contacto personal con los pequeños, que a lo mejor al final, ¿no? Muchas ocasiones hay domingos que nos quedamos más tiempo. Como servidores a veces somos los últimos en irnos, porque hay muchas cosas que hacer todavía, ¿no? Entonces, aprovechar ese tiempo para tener contacto personal con los pequeños. No sé si tienes que recoger tus mesas, a lo mejor ves por ahí a Juanito, a Pedrito, y decirle, ven, ayúdame, ven, Juanito, ayúdame a acomodar las sillas. Y en lo que te está ayudando, pues preguntarle cómo has estado, cómo te ha ido en la escuela, cómo vas, tener un trato más personal con ellos, el aprender a conocer también a los pequeños, el aprender a pasar tiempo también con ellos de calidad, ¿no? Que ellos vean que también nos interesamos en su vida diaria, no solamente los domingos, sino en saber cómo están entre semana, cómo van en la escuela, o incluso decirle, fíjate que tu papá me dijo que te ganaste un premio, ¿no? O cosas así, que sepan que también nosotros tenemos conocimiento de lo que hacen. Eh, ¿Qué otra cosa? También puede pasar ese tiempo para ministrar, para enseñar de manera más personal, para orar incluso por ellos, ¿no? Si en ese momento cuando le preguntas cómo te fue en la semana y te empieza a platicar a lo mejor que no fue una buena semana o algo, pues que puedas orar por él, ¿no? O que te diga, híjole, es que tengo un compañero que me hace bullying, o no sé, y orar por él, preocuparte por él. Nos queda poquito tiempo para terminar nuestra clase, entonces voy a tratar de avanzarle, pero donde nos quedemos, continuamos la siguiente semana, ¿vale? Punto número 11, el discernimiento. Jesús identificó los pensamientos y las intenciones del corazón de cada una de las personas que lo escuchaban. El sentido aún de las preguntas que les hacían. Jesús ejercitó los dones guiado, por el Espíritu Santo. Él conocía a cada uno. Y así tiene que ser con nosotras, maestras. Tenemos que aprender a identificar los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de nuestros alumnos. Aun cuando hacen preguntas, ¿cuál es la intención de esa pregunta? ¿Por qué lo está preguntando? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Qué vio o qué está pasando en casa para que él me haga esa pregunta? Y también de eso depende que nosotros nos acerquemos con los papás. También a veces es importante que si tú notas algo raro en algún pequeño, te acerques con su papá y le preguntes o le comentes, oye, mira, yo veo a tu pequeño así, no sé, si hay algo en lo que yo pueda ayudar, que tú tengas que comentarme, hermana, no sé, seamos maestras no solamente del aula, sino salgamos también con los papás,
¿no? Y preguntarles e interesarnos por la familia, no solamente en ese momento, sino ir más allá. Dice aquí que él ejerció los dones guiado, por el Espíritu Santo. Lo mismo tenemos que hacer. Tenemos que ejercer esos dones que Dios nos dio, pero siempre guiados o guiadas por el Espíritu Santo. Conocer a cada uno de nuestros alumnos. Juan capítulo 2 versículo 24, se los leo rápido. Juan capítulo 2 versículo 24 dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Tenemos que no confiarnos de lo que vemos aparentemente, sino tenemos que conocer a cada uno de nuestros alumnos. Nosotras para lograrlo debemos observar atentamente a nuestros alumnos y si es posible, escribir en un cuaderno, tener así como ahí tu cuadernito y escribir cómo se comporta, cómo es durante el tiempo de tu clase, observando en cada clase, fuera del aula, en cómo se relaciona con los demás en la iglesia, ahí en el terreno, estar observando, ver cómo es y anotarlo en tu libretita. Y así vas a ir conociendo a cada uno de tus alumnos. Otro punto más es la libertad de acción. Nos quedan 5 minutos. Yo creo que ya solamente vemos este y ya nos faltaba poquito, pero bueno. Libertad de acción. El Señor permitía que el alumno pusiera en juego su creatividad, su capacidad de expresión, su razonamiento al presentar ideas y conclusiones. Ejemplo, Jesús preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos cuando alimentó a un gran número de personas con la intención de conocer lo que éste pensaba o había aprendido? Muchas veces tenemos que también a través de eso ver qué tanto han aprendido nuestros pequeños, ¿no? El poder decir, por ejemplo, aquí, o voy a poner este ejemplo basado un poquito en esto, ¿no? En el tiempo de lunch que tenemos con los niños, a lo mejor solo un niño llevó un paquete de galletas y un juguito y los demás no. Y tenemos que decir, tratar ahí de interactuar con ellos y decirles, ¿creen que sea bueno que nos comparta de sus galletas? ¿Ustedes cómo ven? ¿Compartimos las galletas de Juanito para todos? Y ya los niños, algunos van a decir, sí, maestra, sí, tiene que aprender a compartir. Otros a lo mejor dicen, no, no, yo no voy a compartir. Mi mamá me ha dicho que cada quien lo suyo. O cosas así, ¿no? Y de ahí podemos sacar otra enseñanza, es decir, a ver, no, tenemos que aprender a compartir. Ellos a lo mejor no trajeron por alguna situación que hay en casa, a lo mejor la economía está mal y nosotros somos hermanos aquí en Cristo y tenemos que ver unos por otros y darles una enseñanza también ahí en el tiempo de lunch. Siempre, siempre con la palabra, como ya lo hemos visto, ¿no? Estar siempre enseñando a los pequeños, en cada oportunidad enseñarles algo. Y yo creo que nos quedamos aquí. Bueno, para terminar este punto, como yo les decía hace rato, ¿no? El poder dejar que los niños interactúen en la clase, para también así poder saber cómo piensa él, de qué manera está viendo la clase que tú le estás dando, si le está tomando el sentido que tú le quisiste dar o está entendiendo otra cosa que no debe de entender. Siempre permitan que los pequeños hagan preguntas, que opinen y si está mal, corríjanlo conforme a la palabra. Pero si está bien, también díganle, sí, muy bien, qué bueno. Se ve que estás leyendo tu Biblia en casa, se ve que estás orando y eso tenemos que hacer todos y siempre estar tratando también de aprender de los niños, ¿no? No solamente nosotros enseñar y hablar, sino que ellos también al hablar, nos puedan enseñar
podamos descubrir a lo mejor áreas de su vida que no conocemos. Entonces, siempre estemos atentas a lo que los pequeños hacen, a su forma de ser, a su forma de preguntar, a su forma de decirnos las cosas. Y bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Nos faltaron 3 puntitos nada más, pero no quiero así tampoco hacerlo muy apresurado ni quitarles más tiempo porque sé que pues hay actividades, ¿no? También. Entonces, pues que Dios les bendiga. Discúlpenme, hay enseñanzas que no he mandado, pero prometo ya mandárselas en estos días, la de la semana pasada y creo que también me falta la de la semana antepasada, ¿verdad? Y esta ya serían 3 lecciones que tengo que mandarles. Y por otro lado, también no he recibido apuntes de ninguna de las primeras clases que sí mandé, creo que fueron 2 clases que sí mandé y hubo maestras que no asistieron, entonces por favor háganme llegar sus apuntes como habíamos quedado, ¿vale? Y bueno, pues yo también me pongo al corriente ya en mandarles las clases que faltan. Y no olviden avisar cuando no se puedan conectar, por favor. Y y vamos a implementar el ir pasando lista ya en la clase para saber quién está, quién se conecta, quién no, quién prendió su cámara, quién no, para darle más seriedad a este tiempo y pues disciplina también. ¿Va que va? Que Dios les bendiga, maestras. Estamos en contacto. Cualquier situación, no duden, está el grupo o personalmente con una servidora o con Areli, también lo pueden hacer. Que Dios les bendiga, que pasen una bonita noche y primeramente Dios, nos vemos el domingo. Bendiciones. Bye. Bendiciones.